Hola a todos, bienvenidos nuestros telepensantes a este nuevo programa Batalla Constitucional en que estamos tan bien acompañados. Gonzalo Ibáñez, candidato al nuevo Consejo Constitucional por la región de Valparaíso, ya todos lo conocen, y invitamos hoy día de la persona que estamos muy agradecidos que haya aceptado esta invitación, Adriana Tudela. Ella es abogado, congresista de la República del Perú. Estudió en Chile un tiempo corto, luego sus estudios universitarios los hizo en Lima y también su posgrado en la Universidad de Chicago. Así que nos sentimos muy honrados de poder tener una conversación principalmente sobre los procesos constitucionales que se impulsan por la izquierda en nuestros países, tanto en Chile como en Perú. Bienvenida, Adriana, bienvenido, Gonzalo. Estoy muy feliz de estar junto a ustedes en este programa. Bueno, muy buenos días, Rocío, muy buenos días, Gonzalo. Yo encantadísima de estar acá con ustedes, conversando de un tema que es tan importante y que definitivamente afecta a ambos países. Muy bien, pues, encantado de estar, Adriana, bienvenida. Magnífico tener a una representante peruana entre nosotros. Del Perú, grandes recuerdos, ¿no? Y una maravilla, la joya de la corona. Así que vamos hablando. Yo quiero partir preguntándoles para contextualizar a nuestra audiencia, a nuestros telepensantes, si puedes comentarnos, Adriana, en Chile lo recordamos cada vez que podemos, el día 7 de mayo de este año vienen nuevas elecciones para elegir a nuevos consejeros en un experimento constitucional 2.0 que se ha aprobado a través de una reforma constitucional hace poco tiempo. Entonces, queremos informar no solamente del proceso que se vive en Chile, sino que qué es lo que ha pasado o cuál es el contexto con relación al proceso constituyente en Perú, porque las personas se van a dar cuenta que esto es copy-paste, ¿no es cierto? Y que hay intentos desde el año pasado en que recibimos una estupenda noticia, mayo del 2022, en que rechaza el Congreso de la República del Perú este intento por reformar su constitución para impulsar una asamblea constituyente. Entonces, no sé si puedes, Adriana, comentarnos para que nuestra audiencia esté informada de qué se trata el proceso constituyente en Perú, quiénes lo están impulsando, por qué, cómo lo ves tú. Bueno, Rocío, como tú bien dices, el proceso que hemos vivido nosotros es bastante parecido al que han vivido ustedes, no exactamente igual, porque creo que a diferencia de lo que ha sucedido en Chile, en el Perú venimos, digamos, ya sumergidos en un proceso, un ciclo de populismo total desde hace por lo menos 6 o 7 años. Estamos hundidos en un ciclo populista del cual parece no estamos logrando salir, sino todo lo contrario, cada vez nos vamos hundiendo un poco más, ¿no? Entonces, digamos, la señal de alerta más evidente, más escandalosa, fue la llegada de Pedro Castillo al poder. Digamos, era una persona que venía con un programa político que era absolutamente y explícitamente totalitario. Entonces, digamos, una vez que él no solo aparece en el escenario electoral, sino que llega al poder y ya, digamos, las cosas se veían mal. Pero incluso antes de Pedro Castillo ya veníamos de un proceso en el cual habíamos vacado a varios presidentes, cerrado congresos, es decir, hemos tenido 6 presidentes en 6 años y 3 congresos en el mismo periodo de tiempo. Entonces ya había un desgaste y un debilitamiento institucional llevado a cabo y aplaudido por fuerzas, sobre todo de centro izquierda, de izquierda y populistas, que en el fondo han logrado
digamos, deteriorar las instituciones lo suficiente como para que ya no haya mucha resistencia a la implantación de un proceso constituyente o la instalación de un régimen totalitario, que fue lo que pretendió hacer Pedro Castillo, con la finalidad de instaurar una constituyente, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios, las instituciones, debilitadas y todo, han todas respondido como tenían que responder en su momento cuando el 7 de diciembre Pedro Castillo pretende dar un golpe de Estado, ¿no? Ni las Fuerzas Armadas ni la policía se plegaron al intento golpista de Pedro Castillo. El Congreso logró destituirlo, lo cual, digamos, era una tarea difícil que ya habíamos tratado de hacer y no lo habíamos logrado, pero finalmente logramos destituirlo. La justicia ha encarcelado a Pedro Castillo, se está procesando a Pedro Castillo. Entonces, gracias a Dios hemos podido, digamos, ponerle frente o ponerle un pare al evidente plan que venía siendo impulsado por parte de la izquierda radical, digamos, encarnada en Pedro Castillo y sus aliados, pero que definitivamente había venido siendo impulsada a través del deterioro institucional por esa misma izquierda, y no solo por la izquierda radical, sino que también por la centro izquierda, por decirlo de alguna manera, o la izquierda más moderada, que siempre ha aplaudido cualquier medida que apuntaba al deterioro institucional. Eh, pero, digamos, el peligro, la amenaza, no se ha detenido, ¿no? Porque una vez que Pedro Castillo cae y asume su vicepresidenta Dina Boluarte, quien ha sido democráticamente electa junto a él para asumir en caso Pedro Castillo sea destituido o por cualquier otro motivo tenga que dar un paso al costado, y han surgido una serie de protestas sumamente violentas, sobre todo focalizadas en el sur del Perú, que hoy en día, digamos, ya no tienen la fuerza que tuvieron hace uno o Una dos semana. meses, sí, hace algunas semanas, pero estas protestas tienen como agenda únicamente la Asamblea Constituyente. O sea, no hay, digamos, una exigencia de carácter social, sino que simplemente la exigencia de quienes protestan es básicamente que se concrete lo que Pedro Castillo pretendió hacer, que se cierre el Congreso, que Dina Boluarte dé un paso al costado y que se convoque inmediatamente un proceso constituyente. Entonces, Adriana, vemos como una historia, ¿no es cierto?, que se repite. Nosotros primero, porque estos hechos de violencia, incluso de terrorismo, en el caso de Chile, en el sur de nuestro país, que fuerzan, ¿no es cierto?, que son manipuladas, e incluso delincuencia que es manipulada para forzar a que la única vía posible, la única alternativa de solución, que es una propaganda, ¿no es cierto?, es un medio, la violencia como de herramienta política para transformar el pensamiento y las mentes de los chilenos o de los peruanos y decir, bueno, ya estoy aburrido, ¿no es cierto?, de estos políticos, de las instituciones que no han funcionado, que se han visto deterioradas justamente por el populismo, y entonces sí, yo estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Nosotros vamos un paso, lamentablemente, Adriana, un paso antes, porque la salida que adoptaron los políticos con el auspicio del presidente de centro derecha anterior nuestro fue justamente reformar la Constitución y tener un proceso constitucional 1.0 que, como tú sabes, fue un desastre. Entonces, Gonzalo, yo te quería preguntar o que des tu opinión respecto de esta idea de que, claro, parece que la solución a los problemas, incluida la violencia en las calles, los estallidos, las revueltas antisociales y delictuales, sea un proceso constituyente. ¿Qué Sí, piensas de esto? mira, Rocío, encantado, vamos a conversar de eso después, pero yo quiero Ok, aprovechar la invitada que tenemos para que hablemos del Perú, ¿no? dale, 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 Que el, perfecto. el Yo Perú estaba nos siendo muy preocupa. respetuosa, Gonzalo, contigo. Mira, lo que ha sucedido en Perú ha impactado muy fuerte aquí en Chile, ¿no? Nos ha sorprendido muchísimo. Como tú decías, en 3 o 4 años ha habido 4 o 5 presidentes, ha habido 3 congresos, es decir, un movimiento frenético. Sin embargo, da la impresión de que no pasa hacia el país real, hacia abajo, ¿no? Mira, yo estuve en Perú hace unos 4 o 5 meses atrás, justo antes de que empezara este lío, y realmente quedé sorprendido y de la tranquilidad. Mira,
una cosa que es como básica, pero que para Chile se ha perdido, la limpieza de Lima, ¿no? La limpieza del centro de Lima, de la Plaza de Armas, del Jirón de la Unión, etcétera. Era un sueño, ¿no? Para un chileno que estamos acostumbrados a la mugre, al graffiti, al rayado, etcétera. Entonces, y además una economía súper estable la peruana, ¿no? El dólar a 4 soles y parejo todo el tiempo, no, ni una cosa especial. Mira, después tuve ocasión de recordarme porque fui al Valle Sagrado, fui a Machu Picchu, fui al Cusco, etcétera. Aparte, eh, oye, un desarrollo turístico abrumador, ¿no? Los buses blancos de turistas andaban por las carreteras como un tren, ¿no? Uno detrás del otro, lleno de turistas por todos lados, era fantástico, ¿no? Un movimiento sensacional. Pero ¿cómo podía suceder eso en un país que tenía un gobierno tan inestable como el que mostraba Perú durante 5 o 6 años, ¿no? Ahora tú me dices una cosa que me- me impactó mucho, ¿no? Que las instituciones funcionaron, ¿no? Los tribunales de justicia, el mismo Parlamento, las Fuerzas Armadas, la policía, no se dejaron ni embaucar, ¿no? Sobre todo por el último presidente que hubo antes de la que hay ahora, ¿no? Este señor Castillo. Bueno, eso es una gran sorpresa. Y lo otro, tremenda sorpresa, ¿no? Este intento que hace Castillo de apoderarse del poder, pero parece que estaba como soñando, ¿no? Porque no tenía nadie detrás. Eh, ¿Con qué pretendía hacerlo, no? Era una cosa así como fantasmagórica. Bueno, Adriana, explícanos un poco más del tema peruano. Sí, bueno, primero, respecto a lo que acabas de mencionar, o sea, todo este turismo en el Cusco, en el sur del Perú, que ha sido, bueno, no la principal, sino una de las principales fuentes de desarrollo económico del sur, están totalmente paralizadas a raíz de estas protestas violentas sostenidas que se han llevado a cabo con la finalidad de desestabilizar el gobierno y poder instalar una asamblea constituyente, ¿no? Y la verdad es que el turismo, sobre todo en el Cusco, ¿no? Que es el principal atractivo turístico del Perú, está absolutamente paralizado. Y estas personas han dedicado a bloquear carreteras, a destruir propiedad pública, propiedad privada. Entonces, claro, cuando ellos dicen que están luchando por el pueblo peruano, francamente yo no creo que nadie que realmente se preocupe por el pueblo peruano esté destruyendo la propiedad de todos los peruanos, las casas de los peruanos y destruyendo las principales fuentes de ingreso de sus compatriotas, ¿no? Entonces, eso sobre el tema eh, respecto al turismo, ¿no? Y respecto a las protestas, yo creo que hoy se han calmado un poco, pero no creo que eso dure para siempre, ¿no? Yo creo que va a haber, digamos, un contraataque por parte de la izquierda radical, que es quien promueve estas protestas, con apoyo de países como Bolivia, por ejemplo, con apoyo de las economías ilegales e informales, como la minería ilegal, el narcotráfico. Eh, es cierto que no es, digamos, exclusivamente impulsada por estas economías ilegales, pero hay una fuerte influencia por parte de estas economías ilegales. Eh, y algo que creo que es importante señalar es que a lo que apuntan es al caos. Lo que buscan es generar caos porque en el caos ellos van a poder obtener lo que buscan, ¿no? Y como tú bien dijiste, Rocío, ellos utilizan a la violencia como un mecanismo de acción política, como un mecanismo de negociación política. Y eso es algo que gracias a Dios también hemos podido detener desde el Congreso de la República. Eh, Ellos han, digamos, pretendido aprobar en el Congreso un proyecto de ley que buscaba hacer un referéndum para consultar sobre la Asamblea Constituyente. Eso evidentemente fue rechazado. Pero otra de las medidas que creo que está estrechamente vinculada a la Asamblea Constituyente es el famoso adelanto de elecciones, ¿no? Porque finalmente, cuando asume Dina Boluarte, se asume un poco la realidad de que el gobierno de Perú Libre, ya sea Pedro Castillo o Dina Boluarte, era un gobierno que evidentemente
desde mi punto de vista por lo menos, se hacía insostenible hasta el año 2026. Y por lo tanto, digamos, hubiese sido sano entrar a un proceso de transición e irnos a un proceso de elecciones adelantadas, las cuales evidentemente tenían que ser ordenadas y tenían que hacerse respetando los plazos establecidos en la ley electoral y no en medio de un país convulsionado. Sin embargo, la izquierda radical, y no solo la izquierda radical, sino la izquierda, entre comillas, moderada y el llamado centro, impulsaron que ese adelanto de elecciones se llevara de manera inmediata. Ya, mañana, este año, como sea, en 3 meses, 4 meses, eso tiene que parar ya. Y creo que esa exigencia, ¿no?, de que las elecciones se lleven a cabo ya de manera inmediata, en el fondo lo que pretendía hacer era llevar a cabo elecciones en medio de la confusión y la violencia para poder meter de contrabando una consulta respecto a la Asamblea Constituyente en el proceso electoral que se llevara a cabo, ¿no? Entonces, por eso ha sido tan importante que desde el Congreso, yo, desde mi punto de vista, yo sí estaba a favor de irnos a un proceso electoral adelantado, pero no inmediato, sino el próximo año, dentro de los plazos legales establecidos. Lamentablemente, han habido fuerzas, incluso desde la derecha, que impulsaron la idea de irnos a elecciones inmediatas, y gracias a Dios eso no ha sucedido, ¿no? Pero, sin Aún. embargo, aún, no ha sucedido aún, pero eso nos pone igual en una situación complicada porque no hay, digamos, un camino claro a seguir, no hay una salida clara al proceso de crisis política que estamos viviendo. Y creo que eso aún nos hace muy vulnerables a que nuevamente haya, digamos, otra sonada de violencia que poco a poco vaya, digamos, erosionando al Congreso, básicamente, que creo que en este momento es la única barrera que existe frente a esta amenaza constituyente, por llamarla de alguna manera. Lo único que tenemos claro, sí, Adriana, es que esta idea de una asamblea constitucional y de iniciar un proceso constituyente en el Perú es en lo que firmemente cree la izquierda radical y también la moderada, como dices tú, y desde ya hace harto rato. Moderada No entre comillas, entre moderada comillas. entre comillas, Entre moderada entre profesionales a comillas. los radicales. En Sí. Chile pasa exactamente lo mismo, ¿ah? El Partido Socialista y algunos otros que se supone que eran moderados, bueno, votaron siempre igual que la izquierda más radical y que el Partido Comunista. Eso también es común entre ambos países y algunos otros de Latinoamérica. Entonces, tenemos claro que insisten porfiadamente con su idea de instalar una asamblea constituyente, y lo que indicaba es que no solamente empujando a la violencia y utilizándola, sino que desde antes, ¿no es cierto?, en que el presidente Castillo sí ingresa en el Congreso del Perú una reforma a la Constitución justamente para que se iniciara una asamblea constituyente, y que ustedes rechazaron, no con tanta holgura, ¿no es cierto?, pero que rechazaron. Eso fue a inicio, primer trimestre del 2022. Y entonces vemos cómo esta idea permanece más vigente que nunca y con una reiteración impresionante. Y entonces ahora yo supongo que estos genios de la izquierda vieron lo que pasó en Chile y dijeron, bueno, en Chile se logró impulsar este proceso y generar la reforma a la Constitución para darle inicio cuando teníamos de rodilla a la ciudadanía, porque ya estábamos todos cansados de la violencia y de no poder realizar nuestros proyectos de vida, ¿no es cierto? Porque sin paz, sin seguridad y con los actos de violencia en la calle, incendios, como dices tú, destrucción de los bienes públicos y de los bienes privados, bueno, entonces la ciudadanía, como tú sabes, estuvo de acuerdo con el proceso en Chile, y es lo que vemos que está pasando en Perú. Entonces, eso sí lo tenemos claro. Entiendo que no sabemos qué es lo que va a seguir pasando, si las nuevas elecciones van a ser ahora o, como decían ustedes, el congresista que te acompaña, Alejandro Cabero, para quienes no lo conocen, ¿no es cierto?, opinaba igual que tú y decía, bueno, si vamos a llamar a nuevas elecciones, que sean el 2024 en forma ordenada y que no sean con el golazo de preguntarle a las personas si es que quieren una asamblea constituyente, porque estamos en una situación de convulsión y de un contexto violento impulsado justamente por aquellos que quieren preguntar si es que es necesaria una asamblea constitucional.
¿Qué opinas, Gonzalo, sobre lo que estamos conversando? Mira, sí, a ver, vuelvo un poco al tema peruano y en relación con la Asamblea Constituyente, ¿no? Aquí una diferencia, porque allá en Perú todo esto ha sido impulsado por los sectores del mundo socialista, marxista, ¿no? Los herederos del Sendero Luminoso, etcétera. Todo ese sector es el que ha llevado el pandero en esta cuestión. Aquí en Chile tuvimos una variante que fue peligrosa, sigue siéndolo y decisiva en que hayamos tomado el camino. ¿Cuál es? El apoyo de un gobierno denominado de centro derecha, ¿no? Que fue el anterior al que tenemos ahora, ¿no? Y que, digamos, en su debilidad, en su afán de salvar el trono, ¿no? No vaciló en entregar la Constitución y con ella entregar el mismo país, ¿no? Eh, y por eso es por lo que partimos tan mal, ¿no? Eh, Recordemos que cuando se votó la idea de cambiar la Constitución o no, el cambio fue aprobado por un 80% y después un 80% eligió convencionales de la línea de los que la estaban impulsando esto originalmente, ¿no? De la peor línea, para que estamos con la escena, Salvo excepciones, 80-20, Gonzalo. ¿no? Y después vino la reacción, poco a poco, ¿no? En las elecciones presidenciales, el candidato no marxista, ¿no? Obtuvo un 45% de los votos y después, al plebiscitarse el proyecto que presentaba esa Asamblea Constituyente, fue rechazado por un 62%. Entonces, nos hizo creer a todos, a muchos y a casi todos, de que el proceso constitucional chileno se terminaba, ya se había cerrado, ¿no? El artículo de la Constitución en virtud del cual se llamó ese plebiscito, que es el artículo 142, decía que de ser rechazado el proyecto, seguiría vigente la Constitución actual. Pero, pero el Parlamento chileno decidió de otra manera y aceptó, fuerzas de derecha incluidas, aceptó entrar en este nuevo proceso constitucional. Y entonces ahora viene una nueva pelea que la estamos dando en mejor pie, pero de todos modos es un riesgo grande, ¿no? Tenemos el deber de obtener ahora una convención constitucional sensata, una convención constitucional seria que respete la historia del país, que respete la unidad del país, que respete las instituciones del país que son más allá de un texto en el papel. Ese es el tema chileno, ¿no? El tema peruano tiene esta cosa tan curiosa de, de, de esta división del país, ¿no? Entre el poder político y el resto del país, ¿no? Las peleas del poder político aparentemente no bajan, salvo ahora último, como tú mencionabas, el bloqueo al turismo, por ejemplo. Pero es muy curioso que la vicepresidenta del señor Castillo, que ahora es la presidenta, sea una persona que ha sido muy respetuosa de la legalidad, ¿no? No ha seguido para nada la línea de su mentor, del antiguo presidente Castillo, sino que, digamos, ha asumido las reglas del ejercicio del cargo tal cual están en la Constitución y en la legislación peruana ahora, ¿no? Eso es realmente muy notable y digno de destacarse. Es la defensa para evitar, como tú dices, el salto de la legislación y pasar, por ejemplo, a elecciones inmediatas. Entonces, yo te quería preguntar, Adriana, ¿cómo está más allá de estos problemas puntuales, graves, pero puntuales, ¿no? De tomas de carretera, de bloqueos de ciudades, etcétera? Más allá de eso, ¿cuál es la mentalidad, cuál es el sentimiento profundo del pueblo peruano de cara a todos estos hechos? Bueno, yo creo que, como tú bien dices, el Perú es un caso sui generis y a pesar de todas las crisis y toda la tribulación que hemos vivido durante los últimos 6 o 7 años, las cosas parecen mantenerse más o menos estables. Creo yo que para bien y para mal es porque eh, tenemos una economía que es en su gran mayoría informal, ¿no? Más del 75% de nuestra economía opera al margen digamos, no es ilegal, pero al margen de la legalidad.
son informales, y tenemos un serio problema porque, digamos, el Estado peruano es un Estado fallido, o sea, es un Estado que no funciona, es un Estado que no ha sido capaz de construir la infraestructura que es necesaria construir, no ha sido capaz de brindar los servicios de salud que son necesarios brindar, no es capaz de educar a los niños peruanos, es decir, o sea, realmente el Estado peruano no funciona, no funciona. Ha venido creciendo en tamaño, su presupuesto se ha ido incrementando tamaños, es decir, en los últimos 10 años el presupuesto público ha crecido en 450%. Sin embargo, eso no se ve traducido en mejores servicios para los ciudadanos, eso no se ve traducido en infraestructura, en mejor calidad de vida. O sea, entonces, creo yo que, como tú bien dices, digamos, los peruanos viven su vida un poco al margen de lo que suceda en la política, porque finalmente no les afecta. Digamos, el Estado no está cumpliendo su rol. Y creo que eso es, como tú bien dices, bueno, no sé si bueno, pero genera, digamos, cierta estabilidad, porque finalmente lo que ocurre en la política no tiene un impacto real en la vida de las personas, pero al mismo tiempo genera una desafectación terrible en la ciudadanía, y creo que genera que proyectos anti-establishment, totalitarios como el de Pedro Castillo puedan llegar al poder, porque tenemos a un montón de personas que durante 10 años, 15 años, incluso 20 años, no han visto cómo el crecimiento económico ha tenido un impacto real en sus vidas. Entonces, creo que eso finalmente termina generando que seamos muy susceptibles a poder ser captados por proyectos políticos como el de Pedro Castillo, ¿no? Lo que sí quería decir, no sé si lo mencionaste tú, Rocío o Gonzalo, es que, digamos, estos procesos que vemos son efectivamente de manual, y efectivamente están coordinados a nivel regional. Es decir, digamos, esta izquierda defensora del socialismo del siglo XXI, o sea, está evidentemente organizada y evidentemente coordinada a nivel regional, ¿no? Y hace algunos años, si uno osaba decir una cosa así o hablar sobre, digamos, espacios de coordinación, como puede ser el Foro de Sao Paulo, a uno lo acusaban de loquito, váyase usted al manicomio, usted cree en teoría. Conspiranoica, sí. Pero francamente lo que hemos visto en el último año es una prueba contundente de que efectivamente la izquierda a nivel regional está perfectamente coordinada y organizada. Es decir, el Perú ha logrado, digamos, zafar del golpismo de Pedro Castillo, y Pedro Castillo ha sido apoyado y defendido por países como Colombia, como México, como Argentina. Es decir, yo entiendo perfectamente la afinidad ideológica que existe entre estos países y el ex gobierno de Pedro Castillo, pero llegar al punto de defender y legitimar un golpe de Estado públicamente, digamos, ya es haber perdido el pudor, haber sobrepasado, digamos, cualquier tipo de límite. Y francamente, digamos, revela la agresividad del plan de, digamos, la izquierda latinoamericana, que no es una izquierda democrática y que es una izquierda que está dispuesta a todo con tal de seguir expandiendo su franquicia al socialismo del siglo XXI, ¿no? Y creo que hay que ser conscientes de esto, porque, Esa, digamos, si... esa conciencia, Adriana, es la que creo, esta también es mi opinión, falta, pero principalmente en políticos y autoridades de derecha. Esa conciencia que no se está hablando en los años 90 con adversarios políticos que en nuestro país se llamaba la Concertación, ¿no es cierto? Grupos de Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, estaba fuera, el Partido Comunista en un inicio. Entonces, esta idea o esta falta de conciencia de que el adversario político no debe ser subestimado, justamente por lo que indicas tú. Yo te encuentro toda la razón, esto es copy-paste y son planes latinoamericanos y no es necesario hacer una indagación muy profesional para poder darnos cuenta, si ellos mismos son los que lo anuncian, ¿no es cierto? Y los que lo reconocen. Entonces,
eso es así. Te quería hacer, o quería que conversáramos, Gonzalo, sobre dos cosas que dijiste, Adriana, que sobre el Estado fallido en Perú, quisiera entender cómo o de qué modo es la propia Constitución la que vigente, no la nueva propuesta de esta izquierda revolucionaria, sino que la vigente, de qué modo contiene normas que permiten en formalidad que el orden jurídico regule la actividad económica y lo haga en un contexto de libertad, en un contexto de libre mercado, en un contexto de una política monetaria sana o que intente ser sana a través de organismos autónomos como el Banco Central. Entonces, quería que si nos podrías contar, porque además eso, o tu respuesta, demuestra que el problema no es la Constitución, ¿no es cierto? O sea, tenemos un Estado fallido por una parte, pero tenemos una Constitución y un orden jurídico que va en la línea del progreso y del desarrollo económico. Te he visto a ti, Adriana, junto con otros congresistas del Perú, que han impulsado incluso proyectos de ley. Me parece que algunos se han convertido en ley, Adriana, que justamente se dedican a hacerse cargo de estos temas de urgencia social, como las pymes, ¿no es cierto? En que tuviste ahí la iniciativa de ley sobre una reforma o sobre un proyecto de ley que lo que buscaba justamente era el desarrollo, la formalidad de las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo económico. Entonces, ¿de qué modo tú ves este contrapunto entre, tenemos un Estado fallido, como dices tú, en Perú, vamos por ahí en materias que interesan en Chile a la ciudadanía, como la seguridad, en que el Estado está completamente, eh, ha fallado en Chile sobre el tema de seguridad, pero versus en Perú normas que sí protegen la libertad económica y que están ordenadas de modo tal que tengamos competencia, ¿no es cierto? Que tengamos libre mercado. Entonces, ¿cómo ves tú este contrapunto? Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Que el Estado peruano sea un Estado fallido por básicamente estar absolutamente invadido por la corrupción y por la inoperancia, no tiene nada que ver con el texto constitucional, ¿no? Finalmente, el texto constitucional que tenemos nos ha permitido crecer como nunca antes hemos crecido en nuestra historia, hemos reducido dramáticamente los niveles de pobreza, hemos reducido también la desigualdad contra las falsedades que vienen afirmando desde hace años eh, los izquierdistas, y no solo los radicales, los izquierdistas en general. Eh, y es un texto que básicamente tiene, digamos, cuando teníamos la constitución anterior, que era la constitución del 79, el Estado lo abarcaba todo. El Estado controlaba el 75% de la industria. El Estado recibía préstamos por parte del Banco Central y eso generó unos niveles de inflación que nuevamente no han tenido precedente en nuestra historia, y no solo en la nuestra, sino que creo que no han tenido precedente en la historia mundial. Entonces, el cambio de constitución básicamente lo que generó fue trasladar, digamos, el poder económico que estaba depositado casi en su totalidad en el Estado y lo trasladó a los ciudadanos, ¿no? Y les dio a los ciudadanos la libertad y la seguridad de poder emprender y de poder sacar adelante sus proyectos. Y se incluyeron, digamos, básicamente algunas disposiciones en el capítulo económico de la Constitución que han sido la clave para poder tener el desarrollo que el país ha tenido en los últimos 30 años, ¿no? Es decir, se prohibió que el Banco Central de Reserva le pueda prestar dinero Claro. al gobierno y se, digamos, estableció a nivel constitucional que el rol económico del Estado es únicamente subsidiario, es decir, únicamente puede, digamos, cumplir un rol económico, un rol empresarial en caso de la empresa privada, la oferta privada no pueda suplir una demanda específica. Y además se estableció, digamos, algo que es sumamente criticado por parte de la izquierda, que es la idea de que los contratos que el Estado establece con privados, digamos, no pueden ser cambiados unilateralmente por el Estado vía ley, lo cual es absolutamente de sentido común, Claro. pero la
izquierda, claro, digamos, una de las principales críticas que la izquierda hoy le hace a la Constitución es que tiene estos llamados contratos ley. Y ellos, digamos, difunden la idea de que a través de los contratos ley las empresas le roban al Estado, yo no sé cómo, pero en fin. Entonces, básicamente el gran cambio constitucional está en el capítulo económico de la Constitución y es eso lo que la izquierda quiere destruir y creo que no hay que engañarnos, ¿no? Todo lo demás es meramente narrativo y discursivo y accesorio. Lo que la izquierda quiere es destruir el capítulo económico de la Constitución y volver al modelo anterior en el cual el Estado controlaba todo y era todopoderoso. Y básicamente quieren que esto sea así porque mientras más poder tiene el Estado, digamos, mientras más dependiente es la ciudadanía del Estado, más poder va a tener quien esté en control del Estado. Entonces, es eso lo que ellos persiguen y lo que están haciendo ahora básicamente es secuestrar al país a través de la violencia, que ha sido lo mismo que ha sucedido en Chile, ¿no? Es básicamente eh, jugar a través de la violencia al desgaste de la ciudadanía, a doblegar, digamos, la resistencia de la ciudadanía. Y tanto es así que hace pocos años el debate constitucional y de la Asamblea Constituyente era un tema, digamos, bastante marginal, digamos, no más del 20% de la ciudadanía o del 15% creía que era necesario un cambio constitucional, irnos a un nuevo proceso constitucional. Hoy en día, según las últimas encuestas, ya cerca del 57% cree que sí deberíamos irnos digamos, a una asamblea constituyente. Pero yo creo que ese 57% cree que deberíamos irnos a una asamblea constituyente porque ya están cansados. O sea, digamos, ok, ya no más caos, eh, queremos seguir con nuestros proyectos, queremos poder desarrollar nuestras vidas con normalidad, sin que nos bloqueen carreteras, sin que nos quemen nuestras casas, sin que, en fin, todo lo que ha venido sucediendo en los últimos meses. Pero cuando uno va al detalle de la encuesta, solo el 17% sabe lo que es una asamblea constituyente. Claro. Es decir, si bien el 57% dice ya, ok, tengamos Ok. una asamblea constituyente, cuando uno va al detalle, solo el 17% sabe lo que es una asamblea constituyente. El resto piensa que una asamblea constituyente es un espacio de diálogo, mejorar algunos artículos de la Constitución, es decir, no tienen claro lo que es, pero como quienes están secuestrando al país a través de la violencia están pidiendo una asamblea constituyente, dicen, ok, ya, tengamos una asamblea constituyente. Y a Ad- eso juega la izquierda a través de la violencia. Adriana, tienen que mirar, por favor, el caso chileno. Gonzalo, ¿no te parece conocido todo lo que Sí, ha opinado abso- Adriana? absolutamente, mira, pero con el agravante aquí en Chile de que una parte sustantiva de esa estrategia la llevó adelante el gobierno de Piñera, ¿no? Eso hay que decirlo francamente. O sea, un gobierno elegido para hacer lo contrario se plegó de la noche a la mañana a la estrategia de ese mundo marxista socialista, ¿no? Eh, y eso fue lo que nos llevó a la situación donde estamos. Fíjate que eh, tú, Adriana, sabrás por lo menos, ¿no? El problema nuestro comienza, tiene un día preciso en el cual comienza, que es el 18 o el 19 de octubre del año 2019, ¿no? Cuando se produce lo que se llama el estallido, que algunos apellidaron como social, ¿no? Porque no fue más que un estallido de violencia, de terrorismo y de vandalismo, digamos, a un nivel que nunca habíamos nosotros visto. 9 días antes, o 10, el día 9 de octubre de ese mismo año, 9 días antes, el presidente Piñera había declarado solemnemente que Chile era un oasis de paz dentro del mundo del continente americano, que teníamos que preservarlo. O sea, no tenía idea de lo que se estaba gestando por dentro. Ese era el presidente que teníamos, a la nada misma. Eh, y que cuando viene este estallido, no haya nada mejor para salvarse, en primer lugar, que maniatar a las Fuerzas Armadas y Carabineros para que no impidieran digamos, ese desarrollo increíble del vandalismo que nos afectó durante por lo menos 3 meses. Eh, los mantuvo eh, atados de pies y de manos, y eso fue lo que le significó al país una pérdida colosal. Imagínate tú qué cantidad, decenas de estaciones de metro destruidas, ¿no? Iglesias incendiadas,
carreteras tomadas, en fin, supermercados y no solo supermercados, pequeños negocios todos saqueados, incendiados, pintarrajeados por todo el país. Bueno, eso fue la obra de nuestra derecha, llamémoslo así, ¿no? Y lo que fue el impulso decisivo y que digamos, da el paso más importante el día 11 de noviembre, creo, en que se establece un acuerdo que se llamó Acuerdo por la Paz y que entregaba la Constitución, ¿no? Con todo lo que ha venido después. Mira, a nosotros lo que nos salvó de un mal mayor indudablemente fue la pandemia, ¿no? La pandemia obligó a aquietarse aún al más violento. Así que a pesar de todos los problemas que también nos trajo y de los dolores de cabeza y del encierro y todo eso, en fin, la pandemia tuvo su lado positivo que no lo podemos negar, ¿no? Una, una intervención providencial. Pero en fin, estamos repitiendo, por supuesto, el proceso, ¿no? Y curiosamente, y yo lo digo siendo candidato a consejero constitucional, curiosamente porque la puerta se la abre ese grupo que se llama de centro derecha. No, no, no hay una oposición radical a fondo a este proceso en Chile, ¿no? Eh, yo espero que esta vez salgamos bien parados, ¿no? Y en esa pelea estamos, pero no puedo dar ninguna garantía absoluta, pero, pero probar que podemos volver a las mismas andadas, podemos volver, desgraciadamente. Y eso, mira, hace que tanto en Perú como en Chile tengamos que pensar en el origen de este proceso, ¿no? Eh, ¿quién nos falló, ¿no? Y yo creo que en Chile y en Perú también fallaron todas aquellas fuerzas políticas destinadas a defender la libertad de emprendimiento, el ejercicio responsable de la iniciativa, etcétera, ¿no? Esas fuerzas políticas cedieron a la prédica demagógica de estos otros sectores y en el fondo han terminado por entregar el país. En Perú es, es curioso, tú hablas del Estado fallido, pero del Estado, claro, del Estado de las reglas, del Estado eh, construido de acuerdo a la Constitución, pero el Estado real de Perú, ¿no? No es tan fallido, por eso a pesar de no tener un gobierno efectivo, ha podido mantener durante decenios una situación estable y un crecimiento económico que ahora pasa a ser la envidia nuestra, cuando hasta hace unos años nuestro crecimiento era la envidia de nuestros vecinos. Tenemos que agradecerle a la resistencia y a congresistas como Adriana que han resistido, ¿no es cierto? Y no dejar que sigan adelante con esta Asamblea Constituyente, al menos hasta ahora. ¿Qué sigue, Adriana? ¿Qué sigue hasta cuándo la resistencia? Que no haya ceder, ¿no es cierto? Que no haya ceder en ideas tan fundamentales como la que estamos hablando, de entregar la Constitución, que como Gonzalo indica acá en Chile, bueno, fueron los auspiciadores del camino que había pavimentado la izquierda radical. Entonces, en Perú, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo ves a las fuerzas políticas que son de tus ideas para poder resistir a través de la institución, a través del Congreso o incluso a través de organizaciones sociales? ¿Cómo ves el futuro en torno a esta Asamblea Constituyente? O sea, un poco para responder, digamos, ambas cosas, o sea, Dale, dale. hemos resistido y qué es lo que viene. A mí me sorprende que hayamos resistido hasta este punto. No quiero cantar victoria, porque como les digo, yo creo que va a Sí. haber una nueva sonada digamos, no se van a quedar tranquilos hasta, por lo menos ellos tratar de conseguir lo que busca, que es el proceso constitucional, ¿no? Pero lo que es sorprendente es que en el Perú, a diferencia de lo que sucede en Chile, ¿no? O sea, no ha habido una derecha organizada, programática, con un ideario, o sea, eso es inexistente en el Perú. Han habido ciertas individualidades de derecha, pero digamos, una derecha política, organizada, programática, ha sido totalmente inexistente en el Perú. Lo que ha habido mucho mercantilismo, eso sí, digamos, ha habido una élite política y empresarial sumamente mercantilista que ha sido tildada erróneamente desde mi punto de vista como la derecha del país, pero ha sido también una élite, eh, digamos, no
a veces es complicado generalizar y no quiero hacerlo, pero creo que ha sido una élite política y empresarial que básicamente ha defendido el marco constitucional y la libertad política y la libertad económica únicamente en la medida en que les ha traído ciertos beneficios. Es decir, no ha habido una defensa del principio de la libertad, no ha habido una defensa ideológica de la Constitución, no ha habido una defensa ideológica de absolutamente nada, ¿no? Simplemente han sido fuerzas que se han ido acomodando a la situación del momento, que se han ido acomodando al poder de turno, sea este la tendencia que sea, con la finalidad de poder, digamos, seguir haciendo sus cosas en paz. Y no han levantado su voz de protesta cuando se estaban haciendo cosas que evidentemente afectaban esta libertad. Y han dejado que la izquierda monopolice Sí. la narrativa política, o que monopolice las universidades, que monopolice la educación, y se han quedado callados durante 20 años pensando que si no le decían nada a la izquierda los iba a dejar en paz, seguir haciendo sus negocios, sus cosas, y claramente nos hemos dado cuenta que eso no es así, es decir, uno no puede ceder un centímetro. Y lamentablemente les hemos entregado el país durante 20 años sin ningún tipo de resistencia, y ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Entonces, creo que lo que está sucediendo hoy es una especie de despertar político por parte de quienes sí nos encontramos a la derecha, y creo que lo que viene hacia adelante es organizar una derecha de verdad, digamos, una derecha que defienda la libertad por principio, no solamente porque nos hace, digamos, tener mejores resultados económicos o que aumente el PBI. Digamos, Ni que, ni eso que, ni que haga defensas corporativas, que es lo que tú estás constatando, ¿no es cierto? Que ha sucedido durante tantos años. Así exactamente. es. Entonces, creo que lo que viene por delante es eso, ¿no? Digamos, que la derecha se organice políticamente y, y empezar, digamos, a hacer una derecha que haga las cosas de manera distinta, que defienda ideas, que defienda principios, y no únicamente intereses, que lamentablemente es lo que ha venido pasando y lo que se ha erróneamente asociado a la derecha. Mira, tienes toda la razón, ¿no? Ahora, tratar de explicarse ese fenómeno en el Perú es complicado. Lo mismo sucede un poco en Argentina, ¿no? En Argentina tampoco ha sido posible organizar un buen frente de un ideario político fundado en la creatividad, la libertad, la capacidad de emprendimiento de las personas, ¿no? Que todo lo que eso supone hacia atrás, ¿no? Eh, Porque eso no basta afirmarlo, hay que sustentarlo. En Argentina ha sido imposible, y lo mismo en Perú. Pero por otra parte, salvo momentos muy precisos, ¿no? El, eh, Hasta ahora, es que de verdad se ha puesto en marcha, ¿no? La situación peruana era más estable de suyo, no necesitaba tanta defensa porque había, no sé, dentro del pueblo peruano anticuerpos que funcionaban por sí solos, ¿no? Y que evitaban el desastre descomunal. Y por eso es que Perú ha podido salir adelante, ¿no? Todo lo que tú mencionabas sobre el crecimiento económico del Perú es realmente fantástico. Pero ahora da la impresión de que no se puede uno eh, confiar en que las cosas van a seguir así un poco por milagro, sino que es menester organizar esa fuerza. Lo mismo que aquí en Chile, ¿no? Eh, y falta muchísimo, ¿no? Muchísimo. Claro, hay algunos eslogan, algunas frases hechas que están, digamos, de moda en todos los debates, pero todo lo que viene de atrás, ¿no? La concepción de la persona, de la sociedad, de la libertad, de la responsabilidad, de eso se habla poco y nada, ¿no? Y por Exacto, eso es tan fácil pasar por arriba, ¿no? y ese es el trabajo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Y lo increíble es que en el Perú, digamos, habiendo enfrentado exitosamente al terrorismo, a Sendero Sí, sí. Luminoso,
y habiendo llevado a cabo también exitosamente, digamos, un proceso de liberalización de nuestra economía, es increíble que esos dos procesos se hayan llevado a cabo sin que esto haya venido acompañado nuevamente de una defensa ideológica Exacto. de la libertad. Es Esos son los increíble. anticuerpos, esto están Es funcionando los anticuerpos peruanos. exacto. O sea, digamos, ambos procesos se han llevado a cabo desde el pragmatismo. No se han Claro. llevado a cabo, digamos, defendiendo un ideal. Principio, claro, ni con convicciones, ni ir instalando cuáles son las ideas que acompañan estos procesos. Exacto. Y eso Pero eso es... es muy notable. Mm. Yo, ¿perdón? Eso es muy notable, ¿no? Eso significa, mira, las cosas no suceden por casualidad. Significa que durante decenios y tal vez siglos hubo en Perú una formación que talló a la gente de una determinada manera que le permitió enfrentar estos momentos tan graves como los que ustedes han vivido, ¿no? Pero claro, uno no puede confiarse que eso va a durar siempre, eso hay que retroalimentarlo, hay que darle siempre un nuevo empuje, nuevas ínfulas, porque si no se va agotando, ¿no? ¿Y qué es lo que en Perú está pasando ahora, ¿no? En este desconcierto, se nota que esos anticuerpos ya no están a nivel de efectividad como estuvieron en esos tiempos que tú mencionabas, ¿no? Y El combate contra... ¿eh? tanto es ¿Ah? así que hemos tenido a un partido autodenominado marxista-leninista mariateísta en el poder. Claro. Es decir, Ah, prácticamente, en realidad dicen mariateísta para no decir maoísta, ¿no? Claro. Pero básicamente ah. hemos tenido un partido que, digamos, se autoirroga la ideología de Sendero Luminoso en el poder. Entonces, la cosa está bastante grave, ¿no? Sí, y podemos disentir, Gonzalo, en que ahora, después mirándolo en perspectiva y después de algunos años, después de la guerra somos todos generales, también podríamos decir que más que anticuerpo o que junto con los anticuerpos se podría haber aprovechado la oportunidad para poder instalar con más firmeza las ideas en las que creemos, pudiera ser. Ahora, claro, No, por supuesto. ya ha pasado el tiempo y vemos como resultado que tenemos un riesgo tremendo en Perú, así como el riesgo que tenemos en Chile de que salga de nuevo una constitución o una propuesta constitucional totalitaria como la que ya rechazó la ciudadanía. Adriana, para cerrar este capítulo que se nos pasó volando de batalla constitucional, igual que todos los capítulos, ¿no es cierto, Gonzalo? Que se nos pasan muy rápido. No sé si quieres tomarte algunos segundos para despedirte, para contarnos que, bueno, que seguirán resistiendo, me imagino tú y un grupo más de congresistas, ante la avanzada de la izquierda radical en el Perú. Sí, bueno, creo que la tarea que tenemos por delante es bastante complicada, complicada sobre todo porque es muy incierta, ¿no? Y Dina Boluarte, si bien no ha seguido, digamos, la receta política de Pedro Castillo, es un gobierno sumamente débil que tampoco tiene mucha dirección y ella no descarta la Asamblea Constituyente porque evidentemente ella ideológicamente está a la izquierda, ¿no? Entonces, frente a esa situación, creo yo que el Congreso de la República se convierte en la única resistencia real frente a una asamblea constituyente. Entonces, creo que la gran tarea que tenemos por delante, digamos, este Congreso en particular, es esa, ¿no? Y yo espero que podamos resistir. Lamentablemente, han habido durante los últimos meses también Sí. ciertas señales por parte de fuerzas políticas que deberían asumir ese rol y no lo están haciendo. Pero creo que el gran reto que tenemos por delante, no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica, es poco a poco ir resistiendo y ganándole terreno al socialismo del siglo XXI y asegurar que en la región primen la libertad y el Estado de Derecho. Gonzalo, y para nuestro proceso, que conozcan a los Sí, no, muy bien. Oye, candidatos. mira, yo feliz de haber tenido este programa para conversar sobre Perú, un tema que me apasiona como tema y me apasiona Perú como, como realidad, como país, como cultura, ¿no? Como depósito de tradiciones fantásticas. Así es que, bueno, y desearle a Adriana lo mejor, que salgan adelante de esta disyuntiva en la cual están y que junto con Chile podamos caminar ahí firmemente en el camino de la paz, de la libertad, la responsabilidad
y, como tú dices, el ejercicio del Estado de Derecho. Bien, adiós a todos los telepensantes. Quedamos muy agradecidos a Adriana. Gracias, Gonzalo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Batalla Constitucional. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego, Adriana. Chao. Chao.